entrar ahora en lo que es el módulo de coagulación. Vamos a tocar el tema primero de la hemostasia primaria, de los trastornos de la hemostasia primaria, la patología, la fisiología ya ustedes deben manejarla. Y vamos a enfocarnos. Esta fue lo que yo le decía, el corpúsculo de Barr, que es una heterocromatina. Lo vemos. No todas las células blancas lo expresan, pero si la vemos, sabemos que pertenece a un cromosoma X inactivado, la llamada teoría de ionización, que un cromosoma X inactiva la sal en todas las células humanas. Siempre va a haber un cromosoma X que se inactiva. En el caso, pues, de las mujeres, los hombres no se pueden activar porque tienen XY. Entonces, se compacta ese cromosoma y forma el corpúsculo de Barr. Porque yo le pregunté que si tú ves esto aquí, esta prolongación, normalmente se ve en el citoplasma en una extensión del núcleo, de la membrana nuclear, y representa el cromosoma X inactivado, por la llamada teoría de ionización de la doctora Laya, allá en 1940 y pico. Ahora bien, ¿qué es la hemostasia? ¿Cómo? ¿Qué más? Requiere de dos pasos de la primaria y de la secundaria. ¿Cómo? Requiere está dividido en una primaria y una secundaria. ¿Qué más podemos agregar allí? Son una serie de factores que se activan consecuentemente para generar una pulmonía o un cierto coágulo para el sangrado. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos agregar? Solamente se detiene allí, o sea, solamente la función es parar el sangrado. ¿Qué más tiene? ¿Qué otras funciones tiene la hemostasia? ¿Qué más? Mantener el equilibrio. ¿Qué le pongo ahí? La hemostasia podemos definirla como un conjunto de mecanismos fisiológicos cuya función es tener en forma espontánea, hemorragia, cualquier tipo de hemorragia, pero a su vez hay que reparar el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está dañado, estos mecanismos se encargan de repararlo y a su vez impedir que ese trombo que se está formando sea muy extenso y llegue a cubrir la luz del vaso, porque estaríamos entrando en el campo de lo que es la trombosis, el campo contrario. Entonces debe haber un equilibrio entre los factores que tratan de coagular la sangre, que son los factores procoagulantes, y los factores que deshacen el coágulo una vez formado, que está evidentemente comandado por el sistema fibrinolítico. De manera que se rompe un vaso sanguíneo, ocurre el sangrado, y la hemostasia se encarga pues, de detener el sangrado, formando un tapón, coagulito, y a su vez ese coágulo, si se mantiene allí o se extiende demasiado, va a obstruir la luz del vaso, de manera que hay que controlarlo, hay que regularlo hasta donde se extiende y luego que se detiene el sangrado, lisarlo, destruirlo. O sea, ese es el concepto más completo de lo que es la hemostasia. Todo mecanismo para detener un sangrado, pero al mismo tiempo reparar el vaso sanguíneo y evitar que se obstruya ese vaso sanguíneo. La hemostasia primaria podemos dividirlo en dos grandes grupos que son estudiados o son divididos de esta manera para su estudio in vitro, porque in vivo sabemos que esto ocurre al unísono, instantáneamente no se puede separar, pero para los efectos de estudio y de las pruebas que hacemos in vitro para medirlo, la dividimos en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Hemostasia primaria está formado por factores vasculares, como el caso de la vasoconstricción refleja, que ocurre en el vaso sanguíneo para intentar detener el sangrado, enlenteciendo el flujo sanguíneo y permitiendo la activación de otros factores que van circulando.
las plaquetas fundamentalmente, y factores extravasculares como el efecto producido por tejido celular subcutáneo y el músculo. El producto final de la hemostasia primaria es un tapón que es rico en plaquetas, pero se llama tapón plaquetario o tapón blanco. Y la hemostasia secundaria, que es determinada por la activación secuencial de una serie de factores, por eso se llamaba anteriormente cascada de coagulación, hoy en día la conocemos como teoría revisada de la coagulación o modelo celular de coagulación, ya no hablamos de cascada. Es los factores y va a determinar un coágulo que tiene básicamente malla de fibrina, que ahí engloba las plaquetas y es lo que llamamos el trombo rojo. Básicamente eso en líneas generales. El endotelio es muy importante en el mantenimiento de la hemostasia sanguínea. Las células endoteliales, que están en contacto con la sangre, tienen pues un fenotipo anticoagulante y antitrombótico, es decir, están siempre en un estado que va a evitar la formación de coágulos, la formación de trombos. Gracias a algunos factores que secreta, como el inhibidor de la vía del factor tisular, que inhibe la llamada vía extrínseca, que conocía anteriormente, la prostaciclina, que es un vasodilatador importante, inhibe la agregación plaquetaria. Su contraparte en la plaqueta es el tromboxano A2. La vía de la ciclooxigenasa produce en el endotelio prostaciclina, que son vasodilatadores y antiagregantes, y en la plaqueta produce tromboxano A2, que al contrario es el más potente agregante plaquetario que existe. El activador tisular del plasminógeno, ya estamos hablando del sistema fibrinolítico, que activa el sistema fibrinolítico. La trombomodulina, que es un receptor que activa el sistema de la proteína C, que es un inhibidor de algunos factores de la coagulación, por lo tanto tiene efecto anticoagulante. La secreción de algunos proteoglucanos, como el heparán y dermatansulfato, que mantienen también se unen a la antitrombina, que es un anticoagulante, potencia la acción de la antitrombina, y también tiene sustancias procoagulantes, como la secreción del factor von Willebrand, porque el von Willebrand se almacena en los cuerpos de Wolff-Paley en el endotelio y produce pues adhesión de plaqueta, factor tisular que activa el mecanismo de la coagulación a través de la vía extrínseca, aquí está su inhibidor y este es su activador, y proteínas adhesivas que permiten la adhesión del leucocito a la formación del coágulo. Estos son pues los principales elementos. Si hay un agente agresor sobre el endotelio, este se transforma de fenotipo anticoagulante y antitrombótico a un fenotipo procoagulante y protrombótico, ¿okay? Dependiendo de lo que prevalezca en este punto. Esto para repasar la hemostasia primaria en un solo gráfico. Recuerden que si ocurre la lesión del vaso, ya ustedes vieron esto, ¿no? Fisiología. Ocurre la lesión de la célula endotelial, recuerden que aquí está la célula endotelial. Debajo de la célula endotelial está el subendotelio, que contiene ¿qué? Colágeno. Entonces la exposición del colágeno del subendotelio es el estímulo inicial para que las plaquetas se comiencen a adherir, pero no se adhieren directamente, requieren una proteína que les sirve de puente, que es el factor von Willebrand, que permite la adhesión plaquetaria. Entonces, la adhesión plaquetaria ocurre cuando la plaqueta se une al colágeno del subendotelio a través del von Willebrand, que es el puente. Después que ocurre la adhesión plaquetaria, ocurre una serie de procesos bioquímicos que conllevan la activación de la plaqueta a través de la liberación de las varias enzimas, como la fosfolipasa A2, la fosfolipasa C, etc. Y se activa la vía del endoperóxido, se produce por la vía de la ciclooxigenasa de tromboxano A2, que va a inducir la agregación de plaquetas. Eso trae y la liberación de ADP, que son también agregantes plaquetarios. Pues eso conlleva primero cambio de la forma, eso se da al unísono, la forma discoide de la plaqueta se altera, emite pseudópodos, se libera el contenido de los gránulos o de lo que está secretando la plaqueta, y luego pues comienzan a reclutarse o a unirse más plaquetas, y finalmente ocurre la agregación plaquetaria, que es la formación del tapón,
cuando se unen o se adhieren plaqueta con plaqueta a través del fibrinógeno. Y se forma el tampón plaqueta. Esto es básicamente en 5 pasos lo que ocurre con la hemostasia primaria: adhesión, el cambio de la forma, liberación del contenido de los gránulos, el reclutamiento y la agregación plaquetaria. Entonces requerimos 2 puentes: para la adhesión el factor von Willebrand y para la agregación el fibrinógeno y sus respectivos receptores. La plaqueta tiene receptores para el factor von Willebrand, que es la glicoproteína 9B9, ya lo vamos a ver después, y para el fibrinógeno tenemos la proteína, el complejo 2B3A. De manera que cuando vamos a estudiar los trastornos de la hemostasia primaria, tenemos que estudiar los defectos de los vasos sanguíneos, de la pared del vaso, que serían las púrpuras vasculares, y los defectos plaquetarios, que son las trombocitopatía o trombocitopenia. Cuando hablamos de defecto de la calidad de la plaqueta, hablamos de trombocitopatía. Cuando hablamos de disminución de la cantidad, cuando hablamos de los defectos de cantidad, hablamos entonces de trombocitopenia, que vamos a tocar esos aspectos que los trastornos plaquetarios pues que conducen a sangrado, porque tenemos trastornos plaquetarios que pueden producir más bien eventos trombóticos, en el caso de la trombocitosis, entre otras cosas. Pero aquí vamos a hablar de los fenómenos hemorrágicos. Aquí tenemos pues, repasamos las manifestaciones hemorrágicas asociadas a la hemostasia primaria. Es un concepto básico que tienen que manejar. El paciente que viene con este tipo de sangrado, de una vez orientamos hacia que sea un defecto de la hemostasia primaria. Cuando sangra por mucosa, epistaxis, petequias, equimosis, hemorragias son las más frecuentes, y en el caso de las mujeres los trastornos menstruales. Siempre nosotros preguntamos, una mujer, siempre tenemos que preguntarle cómo es el ciclo menstrual. Cuando abordamos los fenómenos de hemorragia, nos podría orientar. O si lo han operado y las hemorragias han sido profusas. ¿No? Me sacaron una muela y tuve 3 días sangrando, por ejemplo. O hematuria. O sea, esos son los trastornos hemorrágicos asociados a la alteración de la hemostasia primaria, porque la hemostasia secundaria produce otro tipo de sangrado. A su vez, los trastornos de la plaqueta, además de cualitativo o trombocitopatía y cuantitativo o trombocitopenia, los podemos clasificar en congénitos y adquiridos, cada uno de los cuales se divide en congénitos y adquiridos. Las trombocitopatías congénitas no son trastornos muy frecuentes, pero tenemos que tocarlos. Y al igual que las anemias, cuando vimos las alteraciones del glóbulo rojo, vimos que había alteraciones en la membrana, alteraciones de las enzimas, etc. Aquí tenemos lo mismo, alteraciones de la membrana plaquetaria. Allí vamos a estudiar lo que es el síndrome de Bernasoli y la trombastenia de Glasman, las alteraciones del contenido de los gránulos densos y los gránulos alfa, y algunos que son menos frecuentes, como la anomalía Meigeri, no los vamos a tocar, por el download, que son defectos de tejido conectivo, y se acompañan de defectos plaquetarios. Entonces pasamos un poquito lo que es la estructura de la plaqueta. Guardan la plaqueta, la estructura, la membrana, la zona de Solgel, etc. El citoplasma. Recuerden que en el citoplasma tenemos los gránulos alfa y los gránulos densos. ¿Qué contienen los gránulos densos? No se acuerdan. Calcio, ADP y serotonina, que es el que da el color denso. Y los gránulos alfa, que contienen, ¿qué es lo que está de moda? Los factores de crecimiento, factor de crecimiento derivado de la plaqueta, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento parecido a la insulina. Esos son los que se inyecta a la gente para las arrugas y ahora se usa para muchas lesiones a nivel muscular, osteoarticular, etc. El campo es muy amplio, inclusive hasta en pulmón lo usamos por COVID, por fibrosis pulmonar.
Entonces, el campo es muy amplio, pero se utiliza el plasma rico en plaqueta, o mejor dicho, plasma rico en factores de crecimiento. Además de eso, tiene los factores de coagulación activos e inactivos, entre otras proteínas, porque tiene muchísimos componentes, proteínas adhesivas, etcétera, etcétera. Y tiene el sistema canalicular abierto, por donde sale el contenido de los gránulos al exterior, y el sistema canalicular cerrado, que es una reserva de membrana, por si la plaqueta, cuando hace su pseudópodo, emite su pseudópodo, requiere membrana. Y también almacena calcio. Y lo que me interesa aquí no es el citoplasma, sino la membrana, sus receptores. Los receptores membrana, que pertenecen a la familia de las glicoproteínas, las integrinas, que tenemos dos grandes grupos. El grupo de la glicoproteína 1B95, que es un receptor, se forma por 3 moléculas, que es el receptor del von Willebrand, o von Willebrand, quieren llamarlo. Este es el receptor. Este es el que permite unirse al von Willebrand y entonces para permitir la adhesión de la proteína. Y el otro gran grupo es la glicoproteína 2B3A, que es la otra integrina, que se une al fibrinol para permitir la agregación plaquetaria. Entonces, estos dos receptores son básicos, son fundamentales, porque la ausencia de ellos determina dos enfermedades que son el Bernard-Solier, cuando hay deficiencia de este, y el plasma, cuando hay deficiencia de este receptor. Por lo tanto, si no hay el complejo 1B9, no hay adhesión, es el signo de Bernard-Solier. O sea que Bernard-Solier es defecto de la adhesión. Y el plasma es defecto en la 2B3, entonces ahí no hay defecto de la agregación. Son dos cosas distintas, pero las manifestaciones clínicas son similares. Importante, como son trombocitopatía congénita, cuando vamos a abordar a un paciente que estemos sospechando una trombocitopatía congénita, ¿qué tenemos que preguntarle primero? Antecedentes familiares. Segundo, ¿qué tenemos que preguntarle? Antes de grave, ¿qué tiene que preguntarle? La edad de aparición. Porque cuando es congénito empieza en la infancia, por lo general. Hay antecedentes familiares. ¿Y a qué edad aparecieron los antecedentes? No se lo olvide nunca eso, preguntarle a los pacientes con trastornos hemorrágicos. Las antecedentes familiares, porque siempre son heredadas, entonces buscamos a tíos, padres, abuelos, etcétera, dependiendo de qué tipo de dominancia tenga, vamos a conseguir algún tipo de antecedente. Bernard-Solier, estos dos investigadores médicos franceses en 1948 describieron una persona joven, este tipo de sangrado, que se hereda como trastorno hemorrágico autosómico recesivo. Hay una variante que son dominantes, inclusive al principio se consideraba que era dominante y luego pues se demostró que era más de carácter recesivo. Es infrecuente, un caso por cada 1 millón de habitantes en la población mundial, pero hay poblaciones donde hay mayor incidencia, sobre todo donde hay apareamiento consanguíneo, donde hay endogamia, etcétera, especialmente en las regiones de Asia, algunas regiones de Asia, la incidencia es mucho mayor, igual que el plasma. Se va a caracterizar por plaquetas gigantes, que nosotros la vemos en el froting, y ya vemos un frote con una plaqueta gigante que casi son del tamaño de un linfocito. Bueno, esto debe ser, si tiene trastorno de sangrado, y pensamos inmediatamente en Bernard-Solier. Cursan con ligera trombocitopenia, o sea, tiene un defecto cualitativo, pero a su vez cursa con trombocitopenia, porque son plaquetas anormales en tamaño. Tiempo de sangría prolongado, sabemos que el tiempo de sangría, ya vieron eso, ¿no? En la fisiología, tiempo de sangría. Y la agregación plaquetaria disminuida por ritmo. ¿Cómo? No me acuerdo de eso. ¿No vieron tiempo cómo se evalúa la coagulación? ¿Ah? Pero no vieron eso, así que estoy hablando de cosas que no van a entender. Tiempo de sangría, bueno, vamos a decir por ahí les traje una imagen. Y mucho menos van a entender lo que es la agregación plaquetaria. O sea, ¿qué hacemos con esto? Vamos a avanzar un poquito. Ya después les voy a hablar un poquito de la parte laboratoria. Ya dijimos que se debe a la deficiencia o ausencia total
del complejo 1B9. De manera que la expresión clínica es variable, porque si tiene unos poquitos allí moléculas puede llegar a ser adhesión, pero si tiene ausencia total el sangrado es mayor. Todas estas alteraciones hereditarias son por mutación, se han descrito las mutaciones sin sentido, de lesiones o inserciones en los genes del cromosoma 17, donde están los genes que expresan estos complejos. El gen de la lipoproteína 1B-A, que es el complejo 1B, el 1B-A y 1BB, o sea, 26 mutaciones, 16 aquí en este gen, y en el gen del cromosoma de la lipoproteína 9, que son los más frecuentes, porque el gen de la lipoproteína 5, que forma también este complejo, no es necesario. O sea, si falta la lipoproteína 5, este complejo sigue haciendo su función. Lo que no puede faltar es la lipoproteína 1B o la 9, porque si este complejo no se forma, entonces no hay la actividad o le permite a la plaqueta adherirse al bombillo. Aquí vemos el complejo, este es un receptor de plaqueta, que es la lipoproteína con su unidad A y su unidad B, beta, alfa y beta, y uniéndose a la lipoproteína 9. Este complejo es más importante, la lipoproteína 5 está un poquito más separada y no es necesario para unirse el factor fongible. Las manifestaciones clínicas ocurren desde la infancia, especialmente en aquellos individuos que son homocigotos para la mutación o para la herencia, mejor dicho. Entonces, y en aquellas regiones donde hay alta consanguinidad. La más frecuente es epistaxis, normalmente suele ser bilateral, pero cuando nosotros vemos epistaxis bilateral, pensamos más bien que sea algo local, una púrpura vascular, que llama la gente fragilidad capilar. Cuando es bilateral, pensamos más que un defecto de la sangre. Equimosis, menometorragias, o sea, menstruaciones abundantes y de mayor duración, y menor periodo de tiempo entre las menstruaciones, gingivorragia, puede ser posepía dental, ¿sí? Traumáticas, o pueden ser espontáneas, hemorragias gastrointestinales y hemorragias quirúrgicas. O sea, cualquier tipo de manifestación hemorrágica, siempre y cuando sean asociadas a la trastorno de hemostasia primaria, porque ya dijimos que la hemostasia secundaria tiene otra manera de presentarse. En algunos casos, pues, cuando hay consanguinidad, los sangrados suelen ser más graves porque hay homocigosidad. ¿Cómo hacemos o sospechamos la presencia de un Bernard Solier? Cuando tenemos una trombocitopenia leve o moderada, con un frotis con plaquetas gigantes, aquí las vemos, plaquetas que son del tamaño o más grandes que un glóbulo rojo, algunas pueden ser hasta el tamaño de un linfocito. Vemos bastante, hasta un 30-80% de plaquetas gigantes en el frotis y un tiempo de sangría prolongado. Y luego estas son pruebas orientadoras, luego tenemos que hacer el estudio de agregación plaquetaria para confirmarlo o haya una disminución o ausencia de eritrocitos. Vamos a explicar un poquito eso porque si no sabemos. El tiempo de sangría es el tiempo basado en el tiempo de los primeros que lo hicieron. Hay dos formas. El de Ivy, que es el antebrazo que se usa, o Ivy modificado, que nosotros ponemos un manguito un manguito de manómetro en el antebrazo a 40 milímetros de mercurio y mantenemos la presión allí con el vaso sanguíneo. ¿Sí? Y hacemos una incisión en el antebrazo estandarizada de 1 milímetro de profundidad por 1 centímetro de ancho en la cara anterior del antebrazo y hacemos una incisión y vamos con un papel secando cada 30 segundos hasta que se detenga el sangrado. O sea, por los bordes para evitar, va sangrando, secando. Cada 30 segundos le vamos secando hasta que se detenga. Lo normal hasta 6 minutos. El tiempo de sangría es, si está prolongado, hay un defecto de la hemostasia primaria. Entonces, puede haber un defecto de la plaqueta, puede ser un defecto del aparato vaso sanguíneo, pues estamos valorando las dos cosas. O sea, una prueba inespecífica. Pero en este
Bernasoli, por ejemplo, Von Willebrand da tiempo de sangría prolongado. Es inespecífico, pero nos orienta que hay un trastorno de la coagulación que tenemos que investigar. O sea, necesita tiempo de sangría en la prueba. Tiempo de sangría prolongado nos va a dar en Glassman, Bernasoli, en todas estas alteraciones. Pero son pruebas inespecíficas. Y además de eso, bueno, nosotros tenemos la herramienta que se llama agregación plaquetaria. Para eso necesitamos un instrumento, un aparato que se llama agregómetro. Lamentablemente teníamos uno en la parte centro-occidental del país, que estaba en el Instituto de Investigación Clínica. Se nos dañó como en el 2016, no pudimos rescatarlo, no hay agregómetro en Venezuela. Medíamos la agregación plaquetaria, simplemente inducíamos la agregación plaquetaria in vitro al agregarle al plasma del paciente con plaquetas pues, ciertos inductores de la agregación para que se agregue. Ahí pues teníamos inductores como colágeno, ADP y epinefrina, que son los de mayor uso. También se usa trombina, nosotros usamos ADP, colágeno y epinefrina, y la ristocetina, que es un antibiótico que tiene la propiedad de aglutinar plaquetas. Entonces le agregábamos y veíamos ver si las plaquetas agregaban o no, o cuánto porcentaje agregaban las plaquetas. Y nos daba una gráfica así. Entonces, el Bernasoli, lo normal es que agreguen entre 60 a 100%. Fíjense que con ADP agrega normal, con epinefrina, esas son curvas normales. El ADP a veces hace una segunda onda, bueno, pero lo normal es que llegaba hasta 100, con colágeno también, pero fíjense que con ristocetina no agrega. Entonces ya no era orientador, así era un Bernasoli. Pero en Von Willebrand tampoco agrega con ristocetina. Pero el Bernasoli, si veíamos plaquetas grandes, gigantes, con agregación, si no agregaba con risto, 2 más 2 es 4. Pensamos en Bernasoli. Para Von Willebrand, lo vamos a ver después, hay muchas otras pruebas. Así que debe ser normal con la ADP, la epinefrina y el colágeno y no debe agregar con ristocetina. Sí, no agregar con ristocetina. Esa es la... ¿Okay? Entonces, cuando hacemos la agregación plaquetaria, está disminuida o ausente con ristocetina, pero no normal con todas las demás. Pero considerando que la enfermedad de Von Willebrand puede producir esto. Entonces, un diagnóstico diferencial era con Von Willebrand. ¿Por qué? ¿Por qué se parecen tanto Von Willebrand al Bernasoli? ¿Por qué? Claro, porque el Von Willebrand no hay molécula y el Bernasoli no hay receptor. Entonces los dos están emparentados. Entonces hacíamos la agregación plaquetaria y eso nos daba el diagnóstico. O sea, el froti, tiempo de sangría prolongado y los tiempos de coagulación normales, que es el TP, TTPA, TT, fibrinogen, todas las pruebas de coagulación de la hemostasia secundaria tienen que estar normal. Defecto de la hemostasia primaria. Luego tenemos el Glassman, que es una escrita por Glassman en 1918, es un trastorno hemorrágico autosómico recesivo, con amplia distribución mundial, más frecuente en Asia y también en las regiones con alto apareamiento consanguíneo, parecido a la distribución del Bernasoli. También se presenta un caso por cada 1 millón de habitantes aproximadamente. Son enfermedades que en líneas generales poco frecuentes. Se caracterizan por tiempo de sangría prolongado. Esta, como no tiene ningún receptor, la glicoproteína 2B3 a falta, no debe haber agregación, entonces no va a agregar con nada. Si vemos agregación ausente con ADP, epinefrina, colágeno, con todos los inductores que nosotros usemos, no nos va a agregar o la agregación es deficiente. Y esta prueba que está aquí, eso no se usa en ninguna parte del mundo. Esa prueba se usaba en el año de la pena, cuando no había agregación ni nada. O sea, hemos tenido que retomar, indica la deficiencia, que es una prueba que se altera solamente el glano, o sea, es diagnóstica para el glano, que es la retracción del glano. Simplemente colocar un tubito de plasma del paciente y esperar que el coagulito se forme y si allí requiere una proteína que se llama trombostenina para que se forme el coágulo y se retraiga.
y al retraerse del tubo donde está, se forma coágulo. Si hay deficiencia de esa proteína, no se separa de los tubos y decimos retracción del coágulo nulo. Una prueba muy vieja, prácticamente en ninguna parte del mundo se usa. Aquí la hemos tenido que retomar. Yo solamente la pido cuando estoy sospechando el asma y me tiene que dar así, nulo, que no se quede se forma coágulo y se queda pegado a la pared del tubo. No hay retracción. Retracción es que tiene que separarse de las 4 paredes del tubo para decir retracción positiva. Es una prueba muy poco usada, prácticamente no usada en ninguna parte del mundo, solamente aquí. El complejo, entonces tenemos que haya una eficiencia de este complejo, el 2B3A, no hay agregación, y se han descrito 3 tipos, por eso es que la expresión clínica es muy variada. Tipo 1, no se detecta ninguna glicoproteína, es 0, o sea que estos son los casos más graves. Tipo 2, puede haber detectable una porción pequeña de glicoproteína, de 10 al 20, por lo tanto los síntomas son más leves. Y el tipo 3 se expresan, pero son defectuosas cualitativamente. Es decir, no hacen su trabajo porque no van a permitir la adhesión al fibrinol. Se han descrito más de 200 mutaciones en los genes del cromosoma 17 que expresan estos 2 genes, principalmente de estas glicoproteínas, con la fracción 2B y la fracción B3, que juntos forman el complejo 2B3. Todas son por mutaciones, como venimos viendo desde hace tiempo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Igual, desde la infancia, empieza con equimosis, espontánea, epistaxis, petequia, etc., ¿no? Algunos casos pueden sangrar de recién nacido por los sitios de venopunción, sangre, etcétera, etcétera. Los niños cuando lloran se les forma la mancha petequial, la máscara petequial, la máscara equimótica, se ponen con petequias y producen hemorragias conjuntivales. Normalmente el Glassman es más severo que el Bernard Solier. Epistaxia, equimosis, menometorragias, gingivorragias, hemorragias gastrointestinales y hemorragias postquirúrgicas en forma importante, profusa y postparto. Laboratorio, bueno, lo mismo, tenemos el tiempo de sangría, nos va a dar prolongado, porque estamos midiendo la hemostasia primaria. La retracción del coágulo alterada, casi siempre da nula. Recuerden que solamente lo usamos para Glassman. La agregación plaquetaria ausente con todos los inductores, a diferencia del Bernard Solier, que era solamente no agregaba con cristocetina. Aquí no agrega con nada porque ya es agregación. Si no están los receptores que permiten la agregación, le agregue lo que le agregue, no va a agregarse la plaqueta. ¿Okay? Y el perfil de coagulación normal. Y esto pues era Glassman, fíjense que le agregamos ADP a 2.5 micromolar y no agrega, el moradito es Glassman. Adrenalina tampoco agrega, colágeno no agrega, colágeno a 2 concentraciones, ácido araquidónico no agrega y con ristocetina no agrega. En cambio este verde, Bernard Solier, fíjense que sí agrega, pero no con ristocetina. Esto lo hacíamos nosotros en laboratorio y era una técnica muy importante, lamentablemente no tenemos cómo hacerla aquí. Sin embargo, ya han aparecido nuevos equipos. También en un futuro la agregación plaquetaria va a ser sustituida. Ya hay un equipo que se llama PFA 100 que lo usan en Europa, que es mejor que el agregómetro. Y hay otros equipos, la trombolastografía, hay un sinfín de pruebas que están sustituyendo la agregación plaquetaria, pero sin embargo sigue siendo diagnóstica hoy en día la agregación plaquetaria. Hay 2 enfermedades que son menos frecuentes, que es la enfermedad del pool de depósito, cuando hay deficiencia o no se libera el contenido de los gránulos densos, que dijimos que los gránulos densos contenían ADP, colágeno, calcio, serotonina.
y no liberan el contenido o una mutación y las plaquetas no tienen con gránulos densos. Se caracteriza también por ligera trombocitopenia, agregación plaquetaria disminuida con epinefrina, ausencia de la segunda onda con ADP. Esto es característico de la enfermedad del pool de depósito. Nosotros le agregamos al inductor el ADP, esperamos que empiece a hacer la curva, hace la primera onda. La primera onda es el ADP que agregamos, así. Y la segunda onda, que sería una así, una aquí, que iría hasta el 100%, esa es dada por el contenido de los granos, que debe liberarse el ADP cuando se activa la plaqueta. Entonces no vemos la segunda onda. No les voy a decir, no se preocupe que esa parte no. Lo que sí está claro es que lo que tienen que saber es Bernard-Solier, no agregan, Glasma, No agrego nada. y la enfermedad del pool de depósito no produce la ausencia de segunda onda con ADP. Tiempo de sangre prolongado y hemorragia mucocutánea. La misma presentación con la síndrome de plaquetas grises, que es la ausencia de los gránulos alfa, que tienen los factores de crecimiento, tienen los factores de coagulación, proteínas adhesivas, etc. La vemos en el frote, unas plaquetas grises, gigantes, pero más grandecitas de lo normal. Bueno, es menos frecuente, yo no he visto plaquetas grises aquí, si hemos tenido Bernard-Solier y Glasma. Vemos enfermedad de pool de depósito adquirida por medicamentos, pero congénita no recuerdo haber visto. Ya vamos para allá, los Jaime principalmente. Pero, puede haber trombocitopenia moderada, bueno, básicamente no son poco frecuentes, no más de dominio del hematólogo, no vamos a insistir en eso, es para que sepan que puede haber deficiencia o ausencia de gránulos alfa y ausencia de gránulos densos, y cada uno producir su patología. Dentro de las trombocitopenias adquiridas, que son más frecuentes que las congénitas, sí tenemos aquí importantes como la uremia, pacientes que cursan una etapa de insuficiencia renal ya con uremia, los anticuerpos antiplaquetarios, que el principal mecanismo de sangrado es la trombocitopenia, en la PTI, pero pueden, como su blanco antigénico es la glicoproteína 2B3A, si bloquean esta glicoproteína también cursan con defectos funcionales. Bypass cardíacos, CID, hepatopatías cursan con defectos de las plaquetas. Desorden hematorio, las malignidades hematológicas cursan con plaquetas anómalas, entonces por lo general no tienen su función. Y a los fármacos, que es la principal causa de trombocitopatía adquirida, los AINE, el abuso de AINE. A veces usamos AINE, y los AINE van a bloquear la citooxigenasa, por lo tanto no se activa la plaqueta. Y por supuesto tenemos fármacos cuya función es esa precisamente, de evitar la agregación de plaquetas, y lo usamos como antiagregante plaquetario, pero con diferentes mecanismos de acción bloquean los receptores algunos receptores de la plaqueta, como clopidogrel, pasugrel, ticagrelol, etcétera, etcétera, una gran cantidad de moléculas que han salido nuevas. Algunos antibióticos como los penicilina, los antihistamínicos, los antialérgicos, producen inhibición de la función plaquetaria, los anestésicos, las estatinas, dentro de sus propiedades anticoagulantes, está inhibir la función de la plaqueta. Furosemida, propanolol, alimentos como el ajo y el alcohol, que inhibe la función de plaqueta. De hecho, cuando nosotros íbamos a estudiar la función plaquetaria, la agregación plaquetaria, el individuo tenía que tener, de no estar tomando antialérgicos, ni estatina, ni alcohol durante el fin de semana para evaluarlo, podría alterar la función plaquetaria. La uremia es importante, porque nosotros vamos a ver en la práctica muchos pacientes con insuficiencia renal y están sangrando. ¿Cuál es la explicación del sangrado? Que ellos hacen ¿Cuál es la explicación del sangrado de uremia? ¿Cuál es la explicación del sangrado en la uremia? Que tiene una trombocitopatía, querida, lo que estamos estudiando. Con la acumulación de ácido guanidinosuccínico y el ácido fenólico
que se acumulan en estos pacientes sin dializar, pues conlleva a inhibir la liberación del contenido de los gránulos y la agregación plaquetaria. Ellos tienen tendencia a sangrar porque hay una disfunción plaquetaria. Aún teniendo 300.000 plaquetas, ellos pueden estar sangrando, porque las plaquetas no son funcionales. Y aparte que la uremia también conduce a anemia, y la anemia per se es un factor de riesgo hemorrágico. La hemoglobina cuando está por debajo de 6, ya por disminución de la viscosidad sanguínea, conduce a un mayor riesgo de hemorragia. Estos pacientes tienen defecto funcional de la plaqueta. Entonces, si no hay otra causa, el paciente está sangrando abundantemente y no hay otra causa que explique la hemorragia que tenemos que poner. Plaqueta, porque pacientes normales tienen un defecto funcional de plaqueta. Las manifestaciones clínicas son sangrado mucocutáneo, gastrointestinal, las propias de la hemostasia primaria, tiempo de sangría prolongado, y la agregación va a estar disminuida con ADP, colágeno y epinefrina, básicamente porque hay un defecto en la liberación del contenido de los gránulos. Los anticuerpos antiplaquetarios lo vamos a tocar más en la parte de la PTI, de la púrpura trombocitopénica inmune, porque su principal mecanismo fisiopatológico es la trombocitopenia. Pero como le dije anteriormente, si bloquea los receptores, tanto el 2B3A como el 1B9, puede producir efectos de agregación y adhesión plaquetaria. Entonces va concomitantemente un defecto funcional plaquetario. Entonces, este tipo de pacientes, normalmente para que el paciente sangre, por lo general tiene que tener una plaqueta por debajo de 20.000. Las plaquetas son una célula anucleada muy activa, para que el paciente sangre tiene que estar por debajo de 20.000. Anteriormente se decía por debajo de 30.000, ya las guías dicen por debajo de 20.000. Ahí es cuando vemos el sangrado. Ahora, y de hecho, nosotros la PTI, si tiene 20.000, no lo tratamos, 30.000, no le ponemos nada, observación, guachaguay. Pero si tiene plaquetas por encima de 50.000 y está sangrando, en el marco de una PTI es por eso, porque tiene un defecto funcional asociado. Entonces, estos casos son, a veces tenemos pacientes con PTI, tiene 80.000 plaquetas y está sangrando. ¿Pero por qué está sangrando? Porque hay los anticuerpos están bloqueando la lipoproteína. Entonces tiene trombocitopenia y trombocitopatía. Entonces, aquí estos pacientes con anticuerpos pueden cursar con trombocitopenia, con tiempo de sangre prolongado, y esta agregación plaquetaria es una enfermedad de pool de depósito adquirido. Bueno, son un poquito más complejos, normalmente no llegamos a hacer la agregación a este tipo de pacientes. Los pacientes que son operados y tienen que ser sometidos a circulación extracorpórea, donde la sangre sale y vuelve a reentrar a través de la máquina, esas plaquetas las llamamos plaquetas exhaustas, porque cuando van pasando por la superficie cargada negativamente de la máquina, ya se van activando. Y cuando entran a la sangre, ya han liberado el contenido de los gránulos, entonces llamamos plaquetas cansadas, plaquetas exhaustas. Esto puede producir sangrado en este tipo de pacientes. Y algunas de ellas se quedan pegadas a la superficie y hay trombocitopenia y trombocitopatía. Mosca también llega a presentarse eso. Bueno, las trombocitopenias también tenemos, ya terminamos con las trombocitopatías. Aquí la más importante es el vernozolero y plasma, que son las que preguntamos, y de las adquiridas, la uremia, básicamente, ¿no? por la frecuencia en la que estamos, y la medicamentosa. La principal causa de trombocitopatía en el mundo es la medicamentosa, por abuso de aire. La principal causa de trombocitopatía. Y de hecho, la otra pregunta que le hacemos a los pacientes cuando llegan con sangrado, ¿estás tomando algún medicamento? ¿Estás tomando algo para el dolor? Sí, doctor, yo tomo aspirina, porque me dice ponerla yo. Entonces, la trombocitopenia la podemos dividir en tres grandes grupos, así como vimos las anemias hemolíticas o las anemias en línea general, por producción insuficiente. Ahí tenemos el grupo de las anemias de las congénitas,
como la niña de Fanconi, síndrome de Bernard-Sodier, que lo adelantamos, que cursaba con trombocitopenia leve o moderada, y todas estas que son bastante infrecuentes. Esta con ausencia de radio, nace sin radio, trombocitopenia hereditaria, amegacariocítica, hemos tenido casos de trombocitopenia amegacariocítica, no tienen amegacariocitos en la médula, muy pequeñas concentraciones, y la neonatal por transmisión vertical. Y las adquiridas, como la hipoplasia medular, que no nos dio chance de verla, vamos a ver si la tocamos el viernes, no da chance. Infiltración de la médula ósea por malignidades, todas las malignidades hematológicas y otros tipos de cánceres que infiltran la médula ósea, quimio y radio por depresión de la médula, deficiencia nutricional, la anemia megaloblástica, aquí ya lo vimos, algunos virus que inducen una plasia de esta célula de médula ósea, como el parvovirus, dengue, rubiola, citomegaloviro, varicela, que pueden llegar a producir una citotoxicidad en la médula ósea y disminuir la producción de plaquetas. ¿Cuántas plaquetas produce un megacarocito? ¿Cuántas plaquetas produce un megacarocito? No, te pasaste. 2000, alrededor de 2000. Por sobrevida cortada, tenemos inmunológica y no inmunológica. Aquí la que vamos a tocar hoy es la púrpura trombocitopénica inmune primaria, o PTI, que es la más frecuente de todas, la secundaria a otras enfermedades, y también vamos a hablar de ellas, las por drogas, también los medicamentos influyen aquí, la por transfusional, que se puede ver después de una transfusión sanguínea por los anticuerpos, y la de origen no inmunológica, como son las congénitas, la eritroblastosis fetal, trombocitopenia prematuro, Wisko-Aldrich, que son, Wisko-Aldrich es una anomalía, se caracteriza por tendencia a procesos infecciosos, la expectativa de vida es muy mala, mueren a tempranas edades, y de las adquiridas pues tenemos infecciones por bacterias y virus. Y por el consumo aumentado de plaquetas, en el caso de una CID, una púrpura trombocitopénica trombótica, y las infecciones, como el caso de la sepsis. Esos son los tres mecanismos: o producción insuficiente, o sobrevida cortada, y por consumo, aumento del consumo. Vamos a hablar un poquito de la PTI, que es la alteración de la trombocitopenia, la más común, que es una enfermedad de tipo autoinmune, caracterizada por trombocitopenia que puede ser transitoria. Por lo general vemos, ocurre la trombocitopenia y dura una semana, unos días, unos meses, pero a veces se prolonga más de un año y ya caería lo que llamamos la PTI crónica. Entonces ya el tratamiento es distinto. Por lo general dura menos de un año, y entonces pero eso no quiere decir que aunque haya resolución pueden volver a recaer. No pueden recaer en el futuro por algún agente agresor que vamos a ver cuáles son. El riesgo de sangrado depende de la cuenta de plaquetas. No es igual una persona que debute con 5.000 plaquetas a una que debute con 40.000. Ya dijimos que el riesgo de sangrado aumenta cuando está por debajo de 20.000 plaquetas. Hay destrucción periférica de plaquetas en el vaso, es decir, que las plaquetas entonces son oxonizadas por el anticuerpo y son destruidas en el vaso. Y la médula ósea suele ser normal, porque el defecto es destrucción periférica, que más bien la médula trata de compensar la deficiencia de plaquetas aumentando la producción de megacarocitos. Entonces solemos ver, no es en todos los casos, pero normalmente vemos hiperplasia megacarocítica compensada. Etiología, pues sabemos que son anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios. De los más frecuentes antígenos que atacan estos anticuerpos están las glicoproteínas, porque son los receptores que sobresalen más de la superficie plaquetaria. La más grande, la 2B3A, y luego la 1B9, pero cualquier antígeno de la membrana plaquetaria se puede afectar o puede estar dirigido o
puede ser un blanco antigénico. El 80% de los casos no se llega a saber la causa. Entonces le ponemos el apellido de primario. No sabemos la causa, pero la sospechamos, porque hay una serie de mecanismos desencadenantes que es lo que tienen que preguntarle a una persona que llega con plaquetas rojas. Si ha tenido una infección reciente, si ha sido vacunado y si tiene alguna malicia. Esas son las 3 preguntas que van de la mano. Las vacunas son, en niños vemos muchos niños vacunados y al cabo de unos 3-4 días, una semana, plaquetas en 5. No quiere decir que todo, pero un antecedente importante. La epidemiología, casi 10 casos por 100.000 habitantes, más frecuente en niños. La edad de aparición más frecuente es el pico de 2 a 6 años. En esta edad donde vemos el 95% de los casos. Eso no quiere decir que veamos en niños más grandecitos, pues, en adultos hay un pico entre los 20 y 40 años y de algún pico en ancianos que es de muy mal pronóstico porque casi siempre asociado a malignidades. No es una PTI, es un niño que yo buscaría infecciones, vacunaciones a un viejito donde provocar una malignidad o enfermedades reumáticas, pero no es de buen augurio tener una PTI a esta edad. Más frecuente en mujeres, como casi todas las enfermedades, y se considera la afección hemorrágica adquirida más frecuente en la infancia. Entonces tenemos que manejar la PTI. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, se forman anticuerpos. ¿Quiénes desencadenan los anticuerpos? Hasta ahora sabemos que el Helicobacter pylori es capaz de inducir anticuerpos. Los anticuerpos hacen el mecanismo de la formación de anticuerpos. ¿Se acuerdan de los mecanismos? No está aquí. Aquí está. Anticuerpos, así como básicamente como el de la droga, por tipo acteno, ya lo dijimos en la anemia hemolítica. Normalmente en el anticuerpo dirigido contra las bacterias o virus es un complejo del Helicobacter pylori, forman complejo con las plaquetas y allí se forma el anticuerpo. Induce pues, la formación de neoantígenos en la plaqueta y allí se le pega la. Entonces, estos anticuerpos van a reaccionar con antígenos plaquetarios. Ya lo dijimos anteriormente, pueden ser inducidos por el Helicobacter pylori, por VIH, hepatitis C. Entonces, siempre nos enfocamos en el paciente que tiene VIH, que es una prueba rutinaria en este tipo de pacientes. Le hacemos hepatitis, B y C, VIH, y investigamos el Helicobacter pylori, sobre todo si tiene historia de gastritis, de reflujo, de trastorno gastrointestinal. Por ahí vienen los tiros, puede ser el Helicobacter pylori. Y al erradicar la bacteria, la plaqueta se normaliza. Y tuvimos que meter el SARS-CoV-2 porque vimos que el virus, el SARS-CoV-2, inducía trombocitopenia por múltiples mecanismos. Inducción de anticuerpos, afectación directa de la célula madre hematopoyética y una gran cantidad de ritmos. Ahora preguntamos, cuando vienen con plaqueta baja, ¿te dio COVID? Le pregunto, lamentablemente. La vacuna más asociada, tenemos la triple viral, la pneumocócica, la antiinfluencia y la hepatitis. Tenemos que preguntarle, sobre todo si son niños, señor, ¿lo vacunó? ¿Tiene una vacuna reciente? Sí, hace 2 semanas lo vacunó. Probablemente sea la vacunación. Los anticuerpos más frecuentemente implicados están dirigidos a la glicoproteína 2B3A y a la 1B9, y por eso explica los trastornos de tipo que están asociados a estos trastornos, además de cuantitativo, cualitativo. Ya lo hemos repetido unas cuantas veces. Se forman complejos, plaqueta anticuerpo, se es oxonizado por el anticuerpo de la plaqueta y cuando pasa por el vaso es fagocitado. Pero puede haber también que este anticuerpo sea capaz de inducir activación de complemento y genere pues el complejo de ataque de membrana C5B9
y produce el lisis de la plaqueta intravascular. No es el principal mecanismo. Inclusive algunos linfocitos con capacidad de citotoxicidad, la natural killer u otros linfocitos, pueden destruir la plaqueta directamente. ¿Esto puede aparecer secundario a enfermedades autoinmunes, otras enfermedades autoinmunes? Esta es la primaria, que no sabemos la causa. Ya vamos para la secundaria. ¿Okay? Primaria no le podemos poner el apellido. Por eso le ponemos el título de primaria. Ya vamos a ver la secundaria. El curso clínico es muy variable, depende de la cantidad de plaquetas con la cual debuta el paciente y otras comorbilidades. ¿Qué vamos a interrogar? Ya lo hemos dicho, si tuvo una infección reciente. Normalmente los pacientes nos llegan han tenido una infección hace una semana. No, doctor, yo tuve una gripe hace una semana. En el caso de los adultos y en los niños, casi siempre por vacunación. Semanas o días antes de la aparición de la hemorragia, o si está recibiendo algún medicamento, que puede inducir también la trombocitopenia, o tenga otras enfermedades. Por lo menos, yo tengo un lupus, doctor. Esa es la causa de la PTI. Ya pasaría a ser secundario. Examen físico, las manifestaciones hemorrágicas asociadas a hemostasia primaria. Puede haber esplenomegalia, no es lo más frecuente. O sea, no nos matamos buscando un vaso grande a pesar de que hay destrucción periférica. A veces tienen un vasito ahí, grado 1, pero si no tienen vaso grande, no nos preocupamos que no se va a hacer una PT. Normalmente no tienen esplenomegalia. Y las manifestaciones de sangrado, por supuesto, el sangrado del sistema nervioso central aumenta, y ahí es donde nos ponemos a la carrera cuando tienen plaquetas por debajo de 10.000, porque ahí sí que hace un manejo agresivo. Porque no es igual tener un paciente con 60.000 plaquetas, que lo dejamos en observación sin tratamiento, a tener uno de 5.000 plaquetas. Es decir, que volar, sobre todo si es un niño, porque los padres se vuelven ansiosos, y doctor, ¿cómo no va a poner tratamiento? Hay que convencerlo de que un niño con más de 30 plaquetas y sin estar sangrando no requiere tratamiento, porque se va para otro médico. No, doctor, ¿cómo no? Tiene que poner el esteroide. Tiene que poner el esteroide porque vos sois mal médico. Y no hay que ponerle nada. Entonces, autorresolutiva en la mayoría de los casos. Y el médico complaciente le pone el esteroide. Pues yo soy bueno. Laboratorio, la trombocitopenia puede ser leve. En PTI, el rango para hablar de trombocitopenia es por debajo del 5. O sea, yo tengo un paciente con PTI, tiene 105.000 plaquetas y está normal. O sea, la respuesta que yo aspiro es tenga más de 100. No hablamos de trombocitopenia con 110.000 plaquetas en PTI. Y en 110.000 está bien. Es de 100.000 hacia abajo. En PTI. Moderada de 30.000 a 50.000 y menos de 30.000 es la grave, que es la que le metemos el ojo. En el frotis podemos ver la respuesta medular a la alta demanda de plaquetas con macroplaquetas, que es el equivalente a qué célula es equivalente la macroplaqueta en glóbulo rojo. Al glóbulo rojo. ¿A qué célula la macroplaqueta es el equivalente en la serie roja? Al reticulocito. La macroplaqueta es una célula, plaqueta más grande de lo normal, pero es una plaqueta joven. Algunos llaman protoplaqueta, que todavía le falta madurar un poquito. Y la médula ósea de hiperplasia megacarocítica, en líneas generales, lo que habitualmente vemos, la función plaquetaria debería ser normal, excepto que haya, como digo anteriormente, esté bloqueando los receptores y produzca una alteración de la función. Y la coagulación normal, porque no estamos tocando el mecanismo de coagulación. La secundaria fue la que tú me preguntaste. Si el paciente tiene un lupus, ya pasa a ser secundaria. O sea, ya no es primaria. Primaria no conocemos la cosa, la sospechamos. Pudo haber sido una vacuna, pero no puede establecer relación causa-efecto como tal. Pero si ya tiene una enfermedad preexistente, entonces ya le pueden haber pedido púrpura trombocitopenia secundaria. ¿Secundaria qué? No tiene una artritis, tiene un lupus, o tiene un linfoma, tiene una leucemia linfoide crónica, cualquier otro tipo de cáncer,
tiene HIV. Entonces, si una PTI secundaria a HIV, hepatitis C, que son los virus más frecuentemente asociados, las drogas, algunos medicamentos que vamos a ver después, síndrome antifolipídico, que son anticuerpos dirigidos contra ciertas fosfolípidos y proteínas que cursan con trombocitopenia. Pero recuerden que la trombocitopenia asociada al síndrome antifolípido no produce hemorragia, sino que produce trombosis arteriales o venosas, además de pérdidas fetales recurrentes, abortos y una gran cantidad de manifestaciones clínicas. El síndrome neoplásico y citopenias combinadas es el llamado síndrome de Evans. El síndrome de Evans es cuando tengo anticuerpos que atacan dos células sanguíneas. O sea, puedo tener anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia. Si el paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune y resulta que empieza a ser trombocitopenia, ya pasa a ser síndrome de Evans. Son dos citopenias inmunes. Bueno, puede tener también leucopenia, porque los anticuerpos están atacando los linfocitos, los leucocitos. Entonces tengo también un Evans por anemia hemolítica autoinmune y citopenia y leucopenia inmune, o trombocitopenia inmune con leucopenia inmune. Lo importante es que haya dos citopenias inmunes. La más común es que haya anemia hemolítica autoinmune y trombocitopenia inmune. Entonces ya hablamos de Evans, síndrome de Evans. También es muy común que los pacientes con anemia hemolítica autoinmune empiezan a hacer trombocitopenia. Es bastante frecuente. Los fármacos implicados, la heparina no fraccionada, que se usó hace mucho tiempo, gracias a Dios en los años 80 salió la heparina de bajo peso molecular, que se fraccionó hasta conseguir el pentasacárido necesario que producía el efecto coagulante, anticoagulante, y disminuyeron la trombocitopenia inducida por heparina, que eran mortales en muchos casos. Y sin embargo se han descrito casos de trombocitopenia asociada a heparina de bajo peso molecular. Anticonvulsivantes es muy común, vemos niños y adultos que están tomando carbamazepina, ácido valproico, y a la larga terminan siendo trombocitopenia. Eso es el pan diario de nosotros. ¿Okay? Los antibióticos beta-lactámicos, que tanto lo usamos, algunos antirreumáticos, los diuréticos, sulfas, los AINES, y fíjense que los AINES pueden producir déficit funcional, o sea, una trombocitopatía, pero también producir una trombocitopenia. Y tanto que lo usamos, a diestra y siniestra usamos los AINES y algunos antituberculosos. Entonces también le preguntamos si está tomando algún medicamento. O sea, si tiene alguna enfermedad persistente, si se vacunó, si tuvo una infección reciente y si está tomando algún medicamento. El mecanismo de acción inmunológico de las drogas, ¿se acuerdan de los tres mecanismos principales que vimos en anemia hemolítica autoinmune, que era el lacteno, el mirazepam, que es el espectador inocente, y la formación del complejo inmune? Bueno, más o menos está parecido. La droga produce un acteno, no es capaz de producir una respuesta inmune como tal, y se le pega a una proteína de la plaqueta. Entonces ya ese complejo como tal, ese complejo droga-plaqueta, ya sí es capaz de comportarse como un inmunógeno y de producir una respuesta inmunitaria. Y se forma el anticuerpo contra el complejo droga-plaqueta. Y al pasar por el vaso, como dijimos anteriormente, es oxonizado. O sea, de este mecanismo entonces tipo acteno. En el caso de la PTI por fármacos. Ya terminamos. Bueno, este es un resumen de, nos falta, vamos a contar del jueves, de dar estructura vascular rapidito.